Y bueno, amigos, estamos esta noche con el doctor Marcos Ibaceta. Él está en otras oportunidades con nosotros. Él fue no solamente presidente de la Corte Superior del Lima, sino también presidente de la Sala contra el Terrorismo. Hoy es ex magistrado gracias a la cortesía del Consejo Nacional de la Magistratura, pero está litigando para volver. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Empecemos por el tema del régimen de ejecución penal. Usted nunca ha sido juez de ejecución penal, pero es evidente que han habido cambios en materia de ejecución penal, que son los cambios de los que todo el mundo habla, pero no ha habido una revisión sistemática de las normas. Normas que además entraron en vigencia integralmente el 21 de julio del año 2001, es decir, cuando se acababa el régimen de transición y llegaba el régimen de Alejandro Toledo. ¿Usted diría que en ese momento hubieron cambios realmente importantes, que dar un régimen de visitas a los procesados por terrorismo los días domingos y unas horas más de patio y una mejor disposición para entrevistarse con sus abogados es flexibilizar las normas carcelarias a tal punto de que Sendero se puede reorganizar? Creo que sí, pero habría que ponerlo en contexto, ¿no? Porque estoy advirtiendo que hay sectores políticos que se han engarzado en una guerra verbal y donde todos se culpan mutuamente o se incriminan, hasta se tildan de golpistas, y es una vergüenza. Porque aquí hay que analizar las cosas dentro de la coyuntura, de las circunstancias. Tenemos que recordar que cuando se da la legislación antiterrorista, la violencia era de tal magnitud que necesitábamos quebrar algunos marcos de referencia. El Estado gana el combate militar y se queda quieto, se ensoberbece y empieza a tener su trofeo de guerra. Cuando despierta, ve que ya la legislación internacional, el ámbito jurídico internacional, lo tenía cercado. Así es. Entonces, cuando está cercado, ¿qué hace? Termina de cerrar la puerta, patea el tablero y dice, me salgo de la competencia de la Corte Interamericana. Sendero, mientras tanto, no había dejado de lado su guerra política, que tenía los tres objetivos que he venido señalando, ¿no? Destruir el marco normativo, destruir el sistema judicial, los procesos judiciales y mantener la flexibilización. Recuerde que la eterna lucha ha sido en los penales por mantener la flexibilización y evitar la dispersión, porque eso consolidaba su grupo. Pero de repente entramos a la etapa de transición y ahí viene la coyuntura, que nos reinsertamos en el mundo jurídico. Así es. Ahora, ¿qué alternativas tiene? ¿Qué alternativas tiene un Estado de Derecho? La alternativa es no concederle régimen de visitas nunca a un detenido por terrorismo. Eso es insostenible internacionalmente. Así es. Ahora, se pueden establecer algunas otras disposiciones, como tener monitoreadas las visitas y grabadas las visitas. Así es. Mire, nosotros decimos lo siguiente, el Perú no puede sustraerse a sus obligaciones dentro del Pacto de Ginebra, la Convención de Ginebra, dentro del derecho internacional humanitario. Además, el Perú ha suscrito y ha ratificado un convenio de tratamiento mínimo penitenciario. Pero tampoco hay que ser tontos. Por cierto. O sea, tenemos el marco jurídico internacional, pero hay que trabajarlo en su exacta dimensión de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras obligaciones. Lo que siempre hacemos en el Perú es que nos vamos al extremo. Queremos ser más perfectos que todo el mundo y nos hacemos daño. Entonces, ya estamos en el problema, ¿verdad? En la norma de enero del año 2001, el Decreto Supremo 03-2001, lo repito, que está derogado por la norma del reglamento del Código de Ejecución Penal, pero que está recogida, digamos, en el Código de Ejecución Penal, del reglamento, perdón, del Código de Ejecución Penal, lo que señala, para que los televidentes lo tengan claro, es que el interno tiene derecho a recibir visitas directas de sus familiares y amigos, además, en los horarios señalados por cada establecimiento penitenciario, que no será menor a 8 horas al día. Las visitas serán los días miércoles y sábados para mujeres y los domingos para varones. 8 horas por día, familiares y amigos. En comparación con el régimen anterior, sí, efectivamente, fue un tremendo cambio. Así es, así es. Y luego había el derecho a entrevistarse y comunicarse en privado con su abogado defensor. Las visitas de abogados podrán realizarse de lunes a viernes. El abogado defensor, el derecho a contar con un abogado defensor y a organizar la defensa en privado es también un derecho constitucional. Sí, claro que sí, porque en el caso de Berenson venían a observar. Hasta vino el obispo de Nueva York
Así es. Entonces, a ver ese tema, si tenía privacidad con la defensa. Eso está bien, no podemos evitar, pero como digo... ¿Cómo hacemos para saltarnos de estas normas? Y el otro tema es las horas de patio. Se dispone unas horas de patio para que cada interno camine por el patio. Esas tres normas, que son las únicas que tiene este decreto supremo, que luego se recogen, como le digo, en el reglamento del Código de Ejecución Penal, digamos, pueden parecer poco severas, con la idea que nosotros tenemos de que el terrorismo se organiza dentro de la cárcel, pero ¿cómo nos salimos de normas que son más o menos universales en el campo penal? Bueno, creo que es un tema de razonabilidad, ¿no? Y hay dos aspectos que hay que separar. Primero, si usted se da cuenta, el lapso es muy extenso, demasiado extenso. Y si conocemos la organización de nuestras cárceles y la falta de principio de autoridad, vamos a volver a redescubrir que la autoridad de las cárceles es la autoridad de los internos. Y en las cárceles mandan los internos, en las comunes, en las de alta seguridad. Ahí es el poder. El tema es el siguiente. Ese no ha sido el peor error. El peor error ha sido eliminar la separación de los pabellones de máxima seguridad, mediana y mínima, y permitir que se encuentren en los patios. Porque hay una actividad de reclutamiento y de envío de mensajes. Y de sometimiento. Nosotros en los juzgamientos ya habíamos tenido noticias de que los que salían en libertad querían ser libres de sendero, pero decían, siempre nos encuentran, y lo peor es que nos encuentran sin que tengamos trabajo, sin que tengamos nada que hacer. Claro, no hay una respuesta tampoco del Estado frente a una persona que... Yo recuerdo que en una oportunidad fuimos a Chorrillos con el padre Lancier al pabellón de mínima seguridad. Y me encontré con mujeres que no querían saber nada de sendero, que habían evangelizado, habían sido evangelizadas y tenían una intención de ser útiles a su comunidad, rechazando la violencia. ¿Se imagina cuando se les vuelve a dejar en garras de los... Claro, efectivamente se pierde, digamos, todo el trabajo que se ha hecho de rehabilitación de esa persona, si es posible. Porque lo que ocurre en la cárcel va a ocurrir en la calle. Ahora, una cosa es el tema de la ejecución penal, el régimen penitenciario. El otro tema es la respuesta judicial. Usted seguramente ha escuchado las noticias, hoy día Abimael Guzmán ha aprovechado para despacharse alegremente sobre, digamos, sus digresiones políticas, sobre si que es terrorista o es conductor de una guerra popular. Esto, por cierto, nos puede indignar a todos los que no estamos de acuerdo con él, pero es también un instrumento de propaganda. Puede servir el proceso judicial como un elemento de propaganda para Sendero Luminoso, hay que volvernos a juzgar a todos. Es que se ha cometido otro error, por eso digo, siempre vamos más allá. El Tribunal Constitucional, tratando de salvar una situación, porque la Corte Interamericana ha dicho que las dos normas sobre terrorismo eran incompatibles con la Convención, el Tribunal salva una y declara inconstitucional la otra. Así es. Entonces dice, esto ha sido sustraído de materia, no voy a declarar la nulidad. La de los jueces sin rostro. Así es. Pero en lo otro dice, son nulos los procesos, pero lo voy a someter a condición suspensiva, es decir, no se genera la nulidad de inmediato, sino a condición de que exista una ley procesal y el pedido de parte, eso lo dice expresamente el Tribunal Constitucional. Gracias. Se dicta, si mal no recuerdo, la 923 por delegación del Congreso al Ejecutivo, ¿y qué dicen? En 60 días el Fuero Militar remitirá la Sala de Terrorismo y por el solo mérito del fallo del Tribunal Constitucional se anulará. Así es. Entonces Abimael Guzmán ahora nos dice, ¿a título de qué me están volviendo a juzgar si yo no lo he pedido? Así es. Y tiene base jurídica para oponerse. Así es. Yo no quiero que me juzguen de nuevo. Así es. Además ha dicho que no va a volver a abrir la boca, además, de todo el proceso. Lo cual, como yo decía al principio, eso de repente es la mejor noticia de todas. Pero, digamos, la Sala contra el Terrorismo ha expresado sus preocupaciones logísticas, presupuestales, para poder manejar todos estos expedientes. En el caso de traición a la patria son más de 400 expedientes. Pero ahí me da la razón en el sentido, ¿qué apuro tenían el Ejecutivo en que la Sala de Terrorismo en 60 días anule todos los procesos y el Tribunal Constitucional le decía que ha pedido de parte? Bueno, pues que se lo pidiesen y se dieran tiempo, ¿verdad? Es un tema de organización frente al desafío, y si el tribunal me da la herramienta,
el desarrollo legislativo tiene que ser restrictivo en esos parámetros. ¿Para qué nos metemos en problemas? Y nos metemos en tremendos problemas. Hay otras respuestas, además de la respuesta penitenciaria y la respuesta judicial, tiene que haber una respuesta policial, militar y de inteligencia, y también una respuesta política a Sendero Luminoso, que son, digamos, las 4 patas de una respuesta integral a Sendero. ¿Usted qué percibe de su experiencia, de lo que está pasando, lo ve a lo lejos además, en la respuesta policial, militar, de inteligencia y en la respuesta política a Sendero Luminoso? Mire, yo lo pondría en los dos extremos que manejan muy bien los subversivos, lo político y lo militar. Porque el tema militar, policial y de inteligencia tiene que ver con decisión política. Y está sometido a la política, porque el político es el que gobierna, y para mantenimiento de orden público tiene a la policía, y para la defensa de la soberanía tiene a la Fuerza Armada. Y en conjunto el sistema de seguridad tiene que prevenir en base a un organismo de inteligencia, pero que sea capaz. Aquí lo que se ha hecho es desmantelar todo. Y la guerra política la hemos perdido porque Sendero siempre nos ha estado ganando políticamente. ¿Qué es la guerra política? Explícalo un poco, porque hay toda una discusión sobre si Sendero Luminoso es o no es un partido político, si tiene ideología o no tiene ideología, si una ideología para el terror y para el mal es una ideología aun cuando no sea democrática. Usted ha tenido la oportunidad de conversar y ver y digamos, conocer al enemigo, porque lo más importante en esto era conocer al enemigo. ¿Es un movimiento político? Es una organización criminal desde que usa el crimen como medio. Así es. Pero que tiene objetivos políticos, los tiene, porque quiere llegar al poder. ¿Y por qué cree usted que está ganando la guerra política, Sendero? Porque maneja mejor que el Estado el marco jurídico nacional, el marco jurídico internacional, utiliza el sistema mejor que nosotros mismos. Lo hizo desde el principio. Así es. En la década de los 80 fue así. Así, y se vale de nuestro sistema para ganarnos en nuestro sistema. Es decir, quien quiere destruir el sistema se sirve mejor de él que aquellos con que nos sometemos al sistema. Ahora, en este tema de actividad militar policial y de zonas de emergencia, yo he buscado en la Constitución donde dice que al jefe militar hay que darle el comando político. Está en un decreto legislativo de la época de Fujimori. Son 2 decretos, un decreto ley y un decreto legislativo. Pero por costumbre lo hemos traído desde hace tiempo y lo continuamos. Nunca el político debe delegar su facultad popular de gobierno en el militar, porque el militar se desconcierta. Y fíjese usted qué ocurre ahora, que el militar con el poder político no sabe a dónde va a ir políticamente, actúa militarmente con un sobrepoder y a cierto plazo él es el perseguido. Ahora estamos queriendo juzgar a todos los militares. Usted está muy preocupado, lo noto muy preocupado por la situación. Es que me desespera verlo desde hace años y que todo lo que hemos dicho se vaya cumpliendo y tengamos un Estado tan inefectivo y que nuestros políticos se estén peleando allí en vez de tomar decisiones. Es lo que deberían estar haciendo, ciertamente. Así es. Muy bien, doctor Marcos Ibaceta, muchas gracias por su colaboración con nosotros esta noche. Ha hablado la voz de la experiencia. ¿Cuántos terroristas debe haber juzgado la sala que usted presidió durante su gestión? Cerca de 1 millar, más o menos. Cerca de 1 millar. Sí. Entonces, conoce bien de qué está hablando. Y conozco la zona porque hemos ido a juzgar en la zona. Por cierto. Y por esa ruta se están transitando nuevamente. Así es. Muchísimas gracias, doctor Ibaceta, por su aporte esta noche. Gracias a usted.